Ricas y abundantes bendiciones para cada uno de ustedes. Qué bueno es Dios. Exaltamos su bondad, exaltamos su grandeza, exaltamos su poderío y seguimos dando gracias a Dios por la libertad que nos concede para poder anunciar sus buenas noticias. Sí, en medio de todas las malas noticias que escuchamos a diario, hay buenas noticias y estas están aquí, incluidas en la palabra de Dios. Escúchame bien, no todo está perdido, hay esperanza, pero solo hay esperanza para aquellos que tenemos una fe firme y constante en el único que puede salvarnos de la condenación eterna y de cualquier situación o de cualquier hoyo en el cual hayamos caído. Y ese es Jesucristo. Quiero exaltar, quiero glorificar, quiero bendecir el nombre de Jesús, porque gracias a Él hoy estamos aquí, hoy existimos y hoy podemos proclamar sus maravillas. Así que vamos a preparar nuestro corazón y vamos a abrir nuestros oídos espirituales para recibir esta palabra que nos va a enseñar una verdad que tenemos que comprender ya en el poquito tiempo que nos queda en esta tierra. Tenemos que entender definitivamente que si existimos, si vivimos, nos movemos y somos, si hemos nacido y si hemos logrado, adquirido muchas cosas y sobre todo si tenemos seguridad de salvación eterna, que es importante y necesario que tengamos esa seguridad, porque esa seguridad de que un día, muy pronto, claro está, seremos arrebatados, esa seguridad de que estamos salvos en Cristo Jesús, nos provee de gozo, de paz y de una esperanza gloriosa. Pero Dios nos ha dado requisitos para poder servirle, para poder ser sus hijos y para poder caminar en este camino. Si estamos aquí es por la gracia y por la misericordia de Dios que ha sido extendida a toda la humanidad. Ya Dios debió haber destruido esta humanidad pecadora. Sin embargo, Él ha extendido el tiempo de su gracia, por su gran misericordia, porque no quiere que tú ni ninguno de los tuyos se pierdan. Por lo tanto, es tiempo de ponernos a cuentas con el Señor. Y es tiempo de que demos de aquello que hemos recibido, aquellos que hemos entendido la misericordia de Dios, su gran amor, una gracia inexplicable que Dios nos ha concedido gratuitamente, la extendemos a cada uno de nuestro prójimo. Y si algo necesita este mundo, si algo necesita el pecador, es que tú y yo le extendamos esa misericordia que Dios nos ha extendido a cada uno de nosotros. Por eso Mateo capítulo 5, en su versículo 7 dice: bienaventurados, dichosos, felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mucha de la amargura, mucho del dolor que sentimos y muchos de los obstáculos o interrupciones que tenemos para que nuestras oraciones sean concedidas es que no estamos siendo misericordiosos con nuestro prójimo. Hoy en día se utiliza mucho y tristemente dentro del pueblo de Dios, muy triste. Eso, muy triste y muy peligroso. Hoy en día se utiliza más el señalar al prójimo que extenderle esa misericordia que Dios le ha dado. Y dice la Biblia que son felices y que son dichosos aquellos que saben tener misericordia del que le ofende, del que le hace daño, del pecador que está hundido en el cieno del pecado. Hay una frase que dice: no encuentres la falta
Si no, encuentra el remedio. Esto es bastante difícil porque todos atravesamos por eso cuando nos encontramos frente a personas que han cometido pecados y que han cometido faltas graves. Lo primero que sentimos es señalarles, juzgarle, condenarle cuando Dios no nos ha dado a nosotros ese papel ni esa autoridad. Dios nos ha llamado a extender su misericordia porque cuando la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 6 nos muestra la oración modelo, hay una parte que dice, Señor, perdóname, extiéndeme tu misericordia. Eso es lo que estamos orando, así como yo la doy a mi prójimo. Esto quiere decir que en la manera en que tú perdonas, en la manera en que tú extiendes misericordia, Dios extenderá su gracia y su misericordia para tu vida. Por eso a veces estás orando y tus oraciones encuentran estorbo y no pueden ser contestadas. No es solamente por la falta de fe. Si tú no eres una persona que extiende misericordia al que te ofende, al que te daña, al que quiere destruirte, al enemigo, Dios no podrá, porque eso es lo que Él ha establecido. Y Dios cuando establece una cosa, Dios no cambia. Dios no puede mentir, su palabra ya está aquí y tiene que ser cumplida al pie de la letra. ¿Tú quieres que Dios te perdone? Perdona a tu prójimo. Y yo sé que esto es bastante complicado, bastante difícil para nosotros, porque lo fácil es encontrar la falta, señalar la falta, pero encontrar el remedio para esa falta nos resulta como seres humanos bastante difícil. Pero Dios, escúchame bien, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, por gracia nos salvó. Cuando no había solución para el pecado de la humanidad, cuando todo estaba perdido, cuando se necesitaba alguien que viniera a rescatar el mundo del pecado y de la muerte eterna, ¿qué hizo Dios? Encontró el remedio. ¿Y cuál fue ese remedio? Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y si Dios, que es santo, extendió, descendió, vino a este mundo como remedio para todo pecado, tú y yo también tenemos que ser como Jesucristo y extender la misericordia que hemos recibido. Hoy en día muchos viven oprimidos por la culpa o también por el juzgar a los demás. Muchas personas se dedican, cristianos, se dedican a señalar a su prójimo. Hay una frase que siempre está saliendo por ahí en las redes sociales y que yo creo en ella, porque esto es muy cierto. Cada persona está librando una batalla en lo interno de su corazón que usted no sabe, que usted no conoce. Mire, hay personas que están sumergidas en los estupefacientes, están sumergidas en el alcohol o en algún vicio o en algún pecado, Pero esas personas muchas veces, quizás no todas, pero muchas de ellas están luchando con ese pecado. Están tratando de salir de ese hoyo en el cual han caído. Pero mientras tú y yo le estemos señalando, vamos a estar hundiendo a esas personas. Y esto es muy delicado porque el juez justo es Jehová de los ejércitos. Debemos mostrarle a esas personas que están hundidas en el pecado que la misericordia de Dios puede levantarles, puede rescatarles. Que no se nos olvide a ti y a mí que nosotros somos embajadores de Jesucristo, que nosotros somos los instrumentos de Dios en esta tierra. ¿Para qué? ¿Para señalar? ¿Para acusar? ¿Para hundir? No, para extender lo que hemos recibido. También dice una frase que nadie puede dar lo que no ha recibido. Lo que significa que si usted no entiende lo que es la misericordia de Dios, si usted no entiende lo que Cristo hizo por usted al morir en la cruz del Calvario, usted no podrá tener misericordia y por lo tanto usted tampoco la alcanzará. Pero ya hablando en término personal, hay muchas personas que viven bajo el yugo de la culpa. La culpa es un yugo terrible. La culpa solamente te está mostrando
la falta. Una persona que vive bajo el yugo de la culpa siempre está mostrando la falta de ellos mismos y de los demás. Siempre está juzgando al otro. Usted puede reconocer a una persona que vive bajo el yugo de la culpa porque siempre está viendo la falta del otro. O siempre está diciendo porque Dios no me puede perdonar, porque lo que yo hice es demasiado grave y yo no puedo encontrar la misericordia de Dios. La culpa no viene de Dios. La palabra de Dios dice en Romanos 5:1, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Los que no viven conforme a la carne. ¿Sabe? Una de las cosas de vivir conforme a la carne es señalar, juzgar a los demás. ¿Sabe por qué hay tantas divisiones hoy en día en el pueblo de Dios? Por eso, por el juicio que ejecutamos a los demás. ¿O no te das cuenta tú que con el dedo que estás señalando a tu prójimo, tú tienes quizás una falta mayor que él? Que la falta de tu prójimo es más visible o tú lograste verla o conocerla. Eso no te da derecho a juzgarle, sino a extenderle la misericordia de Dios. Y si tú crees, si tu fe o el mismo enemigo que lo hace te dice que no, que Dios no te puede perdonar, que lo que tú hiciste es demasiado grave y que por lo tanto tú no puedes recibir el perdón de Dios, entonces tú estás bajo culpabilidad y solamente el Espíritu Santo de Dios puede liberarte, porque la culpa no permite que tú entiendas y veas que hay perdón para tus pecados. Hay que renunciar a la culpa y hay que renunciar a mirar la viga, la pajita, en el ojo del otro, cuando nosotros lo que tenemos es una viga. Los misericordiosos siempre encuentran una manera, un remedio para las faltas de su prójimo. Usted ni yo podemos cambiar a nadie. Usted y yo no podemos perdonar pecados, pero Dios sí. Y Dios siempre está deseoso de que nosotros o aquel que está en falta confiese sus pecados y se aparte. Porque el refrigerio que viene de Dios solamente lo encontramos, lo dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, cuando nosotros confesamos nuestros pecados y nos apartamos de esto también. Ese es el arrepentimiento completo, el que Dios quiere de cada uno de nosotros. Los que viven en culpabilidad no pueden entender, no pueden recibir la misericordia de Dios, porque la culpa es autocondenación. Quizás tú que me estás escuchando en esta hora te estás culpando de cosas que hiciste, sabe Dios cuántos años atrás, de errores que cometiste con tus hijos, con el esposo, con algún amigo, con algún hermano, y por años y años y años y años tú no has podido disfrutar de la vida plena en Cristo porque esa culpabilidad no te lo ha permitido. Pero hoy Dios te recuerda que Él es misericordioso y clemente, que esos errores que cometiste en el pasado, si tú vienes y lo entregas a Dios, Él lo quitará, Él los borrará y los quitará de sobre tus espaldas, para que disfrutes de la presencia y de la gracia de Dios. Pero para ello tenemos que venir delante del Señor con sinceridad, mencionarle con puntos y comas aquellas cosas que nos mantienen atada a la culpa y recibir esa liberación, esa salvación que Cristo quiere darnos. No te enfoques en tu falta. No te enfoques en la falta de tu prójimo. Reconócelas, entrégalas y Él te sanará y Él te cambiará. Vuelvo y digo, no podemos cambiar a nadie y podemos perdonar pecados, pero podemos orar, podemos interceder, podemos hablarle a esa persona de que en Cristo hay esperanza, hay remedio para tus fallas y ese remedio es la misericordia de Dios. Todavía estamos a tiempo, búscala mientras está aquí en la tierra, mientras estás respirando, antes de que Cristo levante su iglesia. Acepta, recibe el perdón de Dios, perdónate a ti mismo también para que puedas disfrutar el tiempo que resta en la gracia del Señor. No mires las fallas de otro, búscale, aplícale el remedio. Proverbios capítulo 16 en su versículo 6 dice:
con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Con qué? Con misericordia y con la verdad de la palabra de Dios. Y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Debemos interceder para que el temor de Dios caiga sobre esta humanidad, caiga sobre todos los pecadores. Y por último, quiero mostrarte algo muy interesante. Si hacemos caso al consejo de la palabra de Dios, viviremos vidas mejores y estaremos haciendo la voluntad de Dios. Gálatas 6, en su verso 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos juzgarlo? ¿Debemos condenarlo? ¿Debemos echarlo a un lado? No, dice: vosotros que sois espirituales, obviamente aquí hay una condición. El espiritual hará esto, pero el carnal lo que va a hacer es creerse que él sí ha sido perdonado, pero que el otro no puede. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El único perfecto es Dios y nos llama con espíritu de mansedumbre a corregir las faltas de nuestro prójimo. Así lo hizo Jesús. Cada vez que Jesús se acercaba a alguien o se acercaba a un endemoniado, reprendía el espíritu que estaba atando a esa persona, pero no lo hacía con arrogancia, no lo hacía creyéndose que él era el Hijo de Dios y que por lo tanto, no, lo hacía con humildad, porque Jesús era manso y humilde de corazón. Santiago capítulo 2, en su versículo 13 dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa contra el juicio. Juicio sin misericordia se hará con el que no hiciere misericordia. Este texto está muy claro. Yo le invito a usted a que lo busque. Santiago capítulo 2, versículo 13, y subráyelo ahí en su Biblia. Y recuerde esto siempre: la misericordia triunfa contra el juicio. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús extendió su misericordia a esta humanidad que hoy le da la espalda. ¿Por qué están sucediendo tantas cosas? ¿Por qué vamos de mal en peor? Porque la gran mayoría, y debemos incluir muchos que dicen ser hijos e hijas de Dios y que están hablando de Dios, la gran mayoría, y esto no es un juicio, eso lo estamos viendo a la clara, la apostasía ya está en boga. La gran mayoría de hombres y mujeres han decidido seguir sus propios caminos. ¿Por qué? Porque ellos entienden que a la manera de ellos es mejor, porque la mayoría de los hombres está buscando cosas terrenales. La mayoría de los hombres está buscando agradar al hombre, ser agradable al hombre, obtener los me gusta del hombre y no del Dios que tiene la última palabra en nuestras vidas. Juicio sin misericordia se hará aquel que no tiene misericordia. A mí me sorprende bastante cómo va esta humanidad y cómo la apostasía va en crecimiento, porque si la palabra de Dios dice que Dios me va a juzgar sin misericordia, si yo no soy misericordioso, ¿qué hago yo públicamente a través de las redes sociales señalando el error de mi prójimo? Cuando usted ve a un ministro, a un líder, a una persona de Dios que comete un error, váyase sobre sus rodillas, porque ese es su hermano, es parte de su cuerpo y por eso es que estamos como estamos. Vamos a usar estos medios para edificar, para restaurar con mansedumbre, para levantar, para libertar al cautivo, porque nos ha sido dada la palabra de Dios y se nos ha extendido la misericordia de Dios, no para señalar, no para juzgar, sino para compartirla. Dios quiere y puede perdonarte. Tus errores del pasado, entrégaselos a Dios
y comienza a vivir la vida nueva que Él quiere que viva. Mira, esto que Dios está hablando es urgente porque el tiempo se acaba. Jesucristo puede venir en cualquier momento. ¿Hasta cuándo vas a esperar para tener misericordia? ¿Sabes que cuando alguien comete errores o es un pecador y usted se acerca a Él con mansedumbre, con misericordia, usted tiene mucha más posibilidad de que esa persona se convierta a Cristo? Porque es que cuando somos misericordiosos estamos reflejando a Cristo. Ay, Señor, yo quiero ser como tú. Ay, Señor, yo quiero que la gente te vea a ti en mí. Sé misericordioso. Porque eso es Dios, misericordia. Nos levantó esta mañana, nos levanta cada día por su misericordia. Por ella no hemos sido consumidos. Y vuelvo y digo, si Dios es santo y puede tener misericordia de ti y de mí, que solo Él sabe nuestros errores y pecados. Bueno, los pasados no, porque Él se olvida cuando pedimos perdón, pero nuestros errores y pecados presentes, si Él lo hace, ¿por qué tú no lo puedes hacer? Si tú mañana puedes volver a cometer el mismo o mucho más errores que aquellos que están en el pecado. Así que vamos a obedecer la palabra de Dios y vamos a ser dichosos, vamos a ser felices. ¿Cómo? Extendiendo de la misericordia que Dios nos ha dado. Y recuerda que el tiempo de la gracia se está acortando, que en cualquier momento el Señor arrebatará a su pueblo, a los misericordiosos. No te desgastes, guardando rencor, odiando, porque aquel que tú le guardas rencor o que tú odias, probablemente se salve y tú te pierdas por no perdonar a tu prójimo. Que Dios te bendiga y oramos para que el Señor nos enseñe y nos ayude a ser mansos y humildes de corazón, a ser misericordiosos. Recuerda que tú nos ves por Musa Visión, Canal 10, sábado. Todos los sábados estamos aquí de 2 a 3 de la tarde, trayendo la instrucción de nuestro mejor maestro, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Y de lunes a viernes de 5 a 7 de la mañana puedes escucharnos también por Melody 91.7. Síguenos en las redes sociales, donde también estamos hablando lo que Dios dice en su palabra. Y suscríbete a nuestro canal. Levantémonos con fe. Dios te guarde, Dios te bendiga, Dios te extienda su misericordia y que tú también te disponga a extenderla a otros. Será hasta una próxima entrega. No olvides que Cristo viene